Vamos Juan, capítulo 20, versículos del 1 al 10. Voy a leer de la versión Reina Valera de 1995. Dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y asomándose vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Pues aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitara de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Oramos. Dios bueno, Tú que vives para siempre, te damos gracias, muchas gracias, porque en tu misericordia inescrutable y tu decreto que no entenderemos nunca, tú separaste pueblo y lo salvaste por los méritos de Cristo y la tumba vacía. Hoy, Señor, Dios bueno y Dios verdadero, queremos, Señor, recordar esos eventos que marcan la historia y recordar nuestra fe única y verdadera que llega al corazón del hombre. Ayúdanos, Señor, para exponer tu palabra. Escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tú, Señor, tú solamente seas glorificado. Por Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, el cristianismo es la religión de la vida. Para el cristiano, para el verdadero cristiano, es muy difícil conmemorar la muerte. Es muy difícil hablar de la muerte en el sentido religioso. Y usted dirá, ¿qué queremos decir con el sentido religioso? Hay una característica primordial de la cultura mexicana. Cuando estudiaba arqueología, se nos señalaba por profesores que habían estudiado en México que uno de los distintivos de la vida y de la religiosidad mexicana es en cierta medida el culto a la muerte. De ahí han surgido falsas prácticas religiosas como el de la Santa Muerte, al mismo tiempo celebraciones como el Día de los Muertos, con un énfasis en cierta medida macabro. Así sucesivamente, cuando usted se acerca a las religiones antes de Colón, precolombinas, usted va a notar que en cada una de ellas, principalmente las grandes culturas que tenemos referencias, porque esas grandes culturas tienen base en otras, pero por lo menos la azteca, la maya y la inca tenían una práctica continua de sacrificios humanos, de culto a la muerte y de énfasis en ese trayecto de la vida que el cristianismo ha definido que tiene sus días contados. Los griegos
no pudieron bregar con la muerte. La enmarcaron dentro de la moira, del destino ciego, dentro de los ciclos de la naturaleza. Para el griego, la muerte era irremediable. No había salida. Cada cual estaba condenado a enfrentarla y ser sumido en la misma sin ninguna esperanza que solamente los pensamientos filosóficos y las invenciones filosóficas de sus hombres pensadores. El budismo nos habla de un nirvana y de un disolver nuestra personalidad y dejar prácticamente de existir como seres individuales. Dios es el creador de la individualidad. Una cosa es que usted tenga deseos egoístas individuales y otra cosa es que usted afirme la individualidad que Dios le ha dado. Son dos cosas muy diferentes. Por lo tanto, cuando hablamos de la muerte dentro del ámbito pagano, dentro de las filosofías natimuertas que ha producido el ser humano, hablamos de algo sin salida, de la desesperanza. Y toda religión que proclame la muerte es una religión muerta. Yo le he dicho a ustedes varias veces y vuelvo a repetirlo en esta tarde, que desde el punto de vista de las religiones comparadas, solamente el cristianismo proclama la vida. Le he dicho a ustedes que hablar que nuestros seres queridos después que mueren resucitan. Estoy viendo aquí un montecito verde. Resucita en el montecito verde aquel, o en el mar, o en la florecita. Eso es una porquería de pensamiento, que lo que hace es afirmar nuevamente la muerte. Es un pensamiento que no puede bregar con la muerte y la reduce a la ridiculez de la naturaleza. Roma, escuche bien, Roma comenzó a convertirse en una religión de muerte. Nos llevaba de la mano a orarle a santos muertos, a ángeles inexistentes, a dar misa por los muertos, a hablarle a vírgenes que nunca han resucitado. A esa religión de la muerte, la Reforma Protestante afirmó la vida en Cristo Jesús. Ahora, cuando las prácticas religiosas pierden la vitalidad que da la vida en Dios, esas prácticas religiosas se convierten en eso, prácticas muertas, lo que nosotros llamamos ortodoxia muerta. Frente a eso apareció Jesús. La religión de Israel se había convertido en una ortodoxia muerta. No era alternativa para el pueblo, no había esperanza para los caídos, no había esperanza para los enfermos, no había esperanza para los pecadores, y por lo tanto la religión se convirtió en una religión muerta. Y aquí entra un fenómeno que nosotros siempre perdemos de perspectiva, le perdemos el rastro. Pero hay costumbres de toda índole que van a marcar la cultura, hermanos. La religión de Israel se había dividido en varias sectas. Había una en particular, los saduceos. Los saduceos
habían negado la existencia de los ángeles, pero muy importante, negaban la resurrección. Por lo tanto, los saduceos afirmaban la muerte, se burlaban de la vida, se burlaban de aquel que puede resucitar a los muertos. Ante ellos, Jesús afirmó la vida. Y sin entrar en el diálogo, la conversación que tuvo Jesús con los saduceos, al final de ese diálogo, Jesús le dijo: el Dios que nosotros servimos no es un Dios de muertos, sino de vivos. Todo el tiempo, hermano, Jesús afirmó la vida. Las veces que habló de la muerte, era siempre cuando tú rechazabas la vida que estaba en Cristo y que está en Cristo. Pero cuando hablamos que marca la cultura, usted ve que el ambiente en Israel era un ambiente de mortandad religiosa, de miedo a los líderes religiosos y de mortandad en la vida, de una total desesperanza. Eso era ya la religión, la vida de Israel, hermano. El pueblo estaba lleno de supersticiones, el pueblo afirmaba la muerte, habían sectas como los saduceos liberales que negaban la resurrección, y había una total, y vuelvo a repetir, desesperanza. Un día apareció Jesús y empezó a hablar del reino de los cielos. O como dicen los otros evangelistas, Mateo es el único que habla del reino de los cielos, ¿verdad? Los otros evangelistas hablan del reino de Dios. No tenga mucho problema con eso yo. Y hablaba de entrar vivos al reino de Dios. Hablaba del triunfo del reino de Dios sobre las tinieblas. El triunfo de la salud sobre la enfermedad. El triunfo de la vida apacible contra la pobreza. El triunfo de la vida sobre la muerte. Y la gente empezó a escucharlo. Porque la gente tenía hambre de vida. Tenía hambre por la verdad. Tenían hambre por la vida fructífera religiosa. Estaban hartos de la religión muerta. Estaban hartos de la desesperanza. Estaban hartos de la sequedad. Y empezaron a escuchar a Jesús. Pero hay un detalle importante cuando usted habla de la vida de Dios, de la vida que nos dispensa Dios en medio de un mundo de pecado. En un mundo de pecado, la vida que nos dispensa Dios va a ser acosada, va a ser retada, va a ser humillada. La vida que nos dispensa Dios va a ser perseguida, va a ser retada. Y por lo tanto Jesús no solamente afirmaba la vida, sino afirmaba el valor que hay que tener para arrebatar esa vida. Hubo un momento en que Jesús empezó a hablar de su muerte. Y aquí vino el primer problema en la mente de los discípulos. El primer cortocircuito. El primer contrasentido. El que habla de la vida, el que dice que va a dar vida, el que dice que aunque uno esté muerto, tendrá vida, me habla de que va a morir. Y los discípulos, que lo hemos dicho 1000 veces, y lamentablemente si estoy 10 años aquí más, lo van a oír 1000 veces más,
habían creado su castillo de vida basado en que Jesús era el Rey, el Mesías, que no moriría. Y por lo tanto el contrasentido de aquel que podía calmar los vientos y el mar, de aquel que podía sanar a los leprosos, de aquel que podía darle vista a los ciegos, de aquel que los mismos enemigos decían, ningún hombre ha hablado como este, no pueda enfrentar la traición, la política corrupta de Roma, ni el temor momentáneo pero certero de los discípulos. Y por lo tanto los discípulos, por cierto, los discípulos y las mujeres que acompañaban a Jesús entraron en negación. Y Jesús volvía a hablar de la muerte y de su muerte, y inmediatamente ellos cerraban sus oídos. Porque regularmente cuando Cristo hablaba de su muerte, lo acompañaba con un discurso de la vida. Y usted dirá, ¿cómo, pastor? Porque siempre decía, pero al tercer día resucitará. Pero como ellos cerraban sus oídos y sus corazones a la palabra de Jesús, a la guía certera del Maestro, no oían la segunda parte. Y no hay cosa más terrible para un creyente de cerrar sus oídos a la palabra de Dios. Que por su reino creado en su mente, usted cierre sus oídos a la palabra de Dios. Que por sus complejos, usted cierre sus oídos a la palabra de Dios. Que por sus conclusiones o sus ideas preconcebidas, sin ninguna base, usted cierre sus oídos a la palabra de Dios. Cristo era la palabra encarnada. Cuando Cristo hablaba, era la palabra de Dios. Aquí no estamos hablando de un apóstol, aunque Cristo era apóstol. No estamos hablando de un simple profeta humano, aunque Cristo era profeta. Cristo era la palabra de Dios encarnada. No salía equivocación de sus labios. No salía error de su boca, no salía mentira. Cristo nos invitaba a beber del agua viva. Cristo nos invitaba a tomar de los valles verdes. El que entra por la puerta encontrará ¿qué? Valles verdes de alimentación. Era todo el tiempo la vida, el discurso de la vida. Pero nosotros siempre nos cerramos a la palabra de Dios. Y posiblemente somos más abiertos en nuestro espíritu, en nuestro ser y en nuestros oídos a nuestros jefes, a nuestros familiares, a nuestros padres, a nuestros esposos, a nuestras esposas, pero cuestionamos y nos resistimos a la palabra de Dios. Por eso Cristo decía, todo aquel que ame padre, madre, hermano, más que a mí, no es digno de mí. Y bienaventurado aquel que no encuentra tropiezo en mí. Y eso es muy importante por lo siguiente. Si Cristo es la vida en el sentido pleno de esa palabra, mire hermano, yo pongo así, espero a las 12 para prender el televisor para ver a los mitas, por una manía ya. Y la manía de estar afirmando que aquí hay alegría, que aquí hay vida. No hay vida cuando sales fuera del templo y ves una tumba llena. Ahí no hay vida. Juanita García está muerta y está muerta para siempre. Pero cuando Cristo hablaba de la vida, hablaba de la plenitud completa de la vida. Lo que es el sentido de la vida. Y el sentido de la vida está que tu destino está resuelto por la obra de Cristo. Y a esa desesperanza, a ese futuro incierto, llegó Jesús cuando llegó a Palestina. No hay ni un solo registro bíblico, ni un solo registro bíblico
que nos indique, que nos haga sospechar, que nos haga ver un atisbo de luz, que nos muestre que los discípulos esperaban un milagro al tercer día. Estaban cerrados a la vida. ¿Sabe? Juan dice en el primer versículo que hemos leído: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Juan hace un resumen ahí, pero rapidísimo, de lo que ocurrió en ese primer momento. Marcos nos dice que María Magdalena no iba sola, iba con otras mujeres, iban cuestionando: ¿quién nos quitará la piedra? Mire qué cosa tremenda. Estaban imbuidos en la cultura de Israel, de la mortandad, de la desesperanza. No escuchaban al maestro. Cuando usted y yo no escuchamos al maestro, nos hundimos en la desesperanza y en la muerte. Cuando no le creemos a la palabra de Dios, cuando cerramos nuestros oídos a la amonestación bíblica, nos hundimos en la muerte. Y Juan dice que María Magdalena vio la piedra quitada. Bueno, es que eso es lo que teníamos que esperar. Pero ellos no esperaban eso. Versículo 2 dice: entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús, Juan, y les dijo, escucha bien, mire cómo dice María Magdalena: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Qué terca esa mujer, qué ciega esa mujer, embuida en la desesperanza, en el ambiente cultural de Israel. Oh, hermano, escuche lo siguiente. Yo empecé a pastorear a los 21 años en el pueblo de Humacao. Fui pastor allí como 2 o 3 años. Una locura. Si usted llega a una iglesia y ve a un pastor de 21 años, váyase, corra, prenda el carro y váyase corriendo. ¿Oyó? Y si no tiene gasolina, llene el tanque y nunca aparezca. Y me topé con mucha gente buena, los cuales fueron, ¿verdad?, mis conejillos de indias. Pero me encontré con mucha gente muerta. Y qué terrible cuando en el recinto de los vivos hay muertos. Y aquí estaba María Magdalena muerta. Pero lo terrible de esto es lo siguiente: es que si usted lee a Marcos dice, que fue el pasaje de la liturgia, que un ángel ya se le había aparecido, le había dicho: no está aquí, ha resucitado. No hay cosa más terrible que la incredulidad. La incredulidad que te lleva a la muerte. Cuando no le crees a Dios, vas rumbo a la muerte. Cuando no le crees a Dios, es que como estás muerto, vas a reafirmar tu muerte. Lo interesante es que va donde Simón Pedro, dice Juan. Un dato muy curioso, aparentemente, Simón Pedro, aparte de que no importa que lo hubiera negado, mantenía un liderato en la iglesia, en el grupo, ¿verdad?, que no podía todavía llamarse iglesia, pero era el hombre también de mayor edad, aparentemente. Y va donde él: se robaron el cuerpo del maestro. Yo me río porque si llegan a ser puertorriqueños, hermano, después de esto estuviéramos nosotros. ¿Tú te acuerdas cuando tú fuiste? Esta decía que le robaban el cuerpo. Puertorriqueño que le gusta recordar los errores de uno. Oiga, el versículo 3 dice que salieron Pedro y el otro discípulo, Juan era más joven, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Corrían los dos juntos. Pero de momento, como Pedro era más viejo, Juan le llevó la delantera. Y siempre me he puesto a pensar por qué corrían al sepulcro.
¿por qué corrieron al sepulcro? Si ya no hay más remedio. Algo le recordó las palabras del maestro. Por eso vamos a leer más adelante un fenómeno importante en la mentalidad de Juan y Pedro. Y corrían y llegan. Juan, dice el versículo 5, y asomándose vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Tuvo miedo. Se asomó y dijo, allí no voy a entrar. Para allá yo no voy a entrar. Corrió tanto, le pasó a Pedro y no entró. Oh, hermanos, tenerle miedo a la muerte es una señal de que usted tiene que rebuscar si ya encontró la vida. No estoy hablando de tenerle miedo a cómo morir. ¿Quién desea morir quemado? Ni un piromaníaco desea morir quemado. Esos son los primeros que salen corriendo. ¿Quién desea morir ahogado? Versículo 6 nos dice, luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. El fenómeno de los lienzos puestos es que la construcción en griego da a entender otra cosa que explica el versículo más adelante. El versículo 7 dice, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y la descripción en griego es que los lienzos estaban puestos como habían sido enrollados, no tirados en una esquina, como si alguien se hubiera quitado los lienzos, sino que Jesús mismo había traspasado los lienzos y el que estaba en la cabeza estaba separado a la distancia que estaba según la cabeza. Y Pedro miraba la escena y yo me imagino que el corazón empezó a latirle fuertemente, porque se daba cuenta que algo había ocurrido, algo que él no había querido escuchar. Y usted ve que el versículo 8 dice, entonces entró también el otro discípulo. Este versículo es muy importante, es la clave, ¿verdad? Es el clímax. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio, ¿y qué dice? Y creyó. Corrían juntos, pero los dos iban pensando, ¿habrá resucitado? Este que nos hablaba de la vida, este que destruía la muerte ante nuestros ojos, ¿habrá vencido la muerte? Allí estaba Pedro y Juan, mientras María Magdalena regaba la noticia que habían robado el cuerpo del Señor. Allí estaba Pedro y Juan afirmando la vida. Allí estaba Pedro y Juan por fin separándose del concepto cultural del judío en el siglo I y afirmando la vida. Allí estaba Pedro y Juan creyendo por fin en Jesús. El versículo 9 dice, pues aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitara de los muertos. Y aquí tenemos un problemita. Si usted va al Antiguo Testamento, no va a encontrar un versículo así claro que dice, resucitará al tercer día. Si lo encuentra, me avisa. Pero el Antiguo Testamento afirmaba, los salmos, ¿te acuerdas del salmo que leímos hoy? Que no permitirás que tu santo vea corrupción. En los salmos se afirmaba la vida. Se cumplía la Escritura frente a ellos. Y ellos no entendían la Escritura porque no querían entender la Escritura. Querían afirmar su reino, querían afirmar la muerte, querían afirmar lo decadente, lo que se acaba. Y Cristo hablaba de un reino eterno y de vida eterna. Allí cuando creyeron, el versículo 10 nos dice que volvieron a los suyos. ¿Y quiénes eran los suyos?
allá iban ellos a desbaratar el pensamiento de María Magdalena. Allí iban ellos a afirmar el mensaje de la vida. Allí ellos iban a enseñar lo que Cristo después le afirmó en el camino a Emaús. Era necesario que el Cristo padeciese y al tercer día venciera la muerte. Por eso hoy, como todos los años, hermanos, esta madrugada, desde Roma, el Papa Benedicto XVI, proclamando la resurrección de Cristo, en Jerusalén, yendo a la tumba vacía, miles, literalmente miles de iglesias en los Estados Unidos abrieron sus puertas a las 6 de la mañana para afirmar que Cristo ha vencido la muerte. En América del Sur, en Rusia, se tocaban las campanas en la Rusia, donde los enemigos de Dios decían que Dios había muerto. Hoy se afirma que Cristo vive. En África, en Oceanía, en Australia, en Rusia, en los países islámicos, se proclama que Cristo ha vencido la muerte, porque Cristo es la vida. Y si tú no conoces a Cristo, no tienes la vida. Por eso la afirmación bíblica siempre será, para que encuentres la vida, la verdadera vida, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos en esta hermosa tarde que afirmamos con todo el mundo cristiano, alrededor del orbe, que tú venciste la muerte. Ayúdanos a afirmar la vida y creer en tu palabra. Por Cristo Jesús.